dólares aquí, pagan otra parte en la aduana de México, en la propia aduana en México, ¿verdad? Sería bueno que la Embajada de México investigara esto, el gobierno mexicano, y luego los llamados coyotes, pues también les cobran otra tajada para colocarlos más allá, ya del lado norteamericano, si es que logran pasar. Entonces hay que alertar a las personas para que no sean objeto de estafas con este tema, porque esto es muy delicado. Muy delicado, ponen en peligro la vida de niños, la vida de ellos mismos. Hemos visto casos, no en este momento, pero en muchos momentos de situaciones en las cuales incluso algunas personas que eran trasladadas por coyotes desde México a Estados Unidos, pasando por todas esas áreas tan peligrosas, han sido incluso víctimas de robo, asesinato, en fin. Entonces, pues quería alertar sobre este tema para que pues, las autoridades venezolanas, las autoridades mexicanas se monten en una investigación en torno a esas mafias que están aprovechándose de la necesidad de la gente, aprovechándose de la angustia de venezolanos que se quieren ir, que tienen familia en el exterior, que quieren ver familiares en Estados Unidos y que no tienen pasaporte o no tienen la visa, mejor dicho. Y entonces, bueno, utilizan estos llamados caminos verdes para tratar de llegar a los Estados Unidos. Es algo muy delicado, sumamente peligroso. Con respecto al comentario que hice ayer, también mi comentario de la semana sobre el tema de las alcabalas, pues me ha escrito mucha gente. Yo subí esta información, este comentario a mis cuentas en Instagram y bueno, 100,000 y tantas personas pues han leído y varios miles me han escrito sobre este punto, contándome historias personales en alcabalas, personas que son productores agropecuarios, personas que vienen de viaje y los detienen, los paran, les quitan mercancía, les quitan dinero, en fin. Es una situación que lamentablemente está ocurriendo cada vez más con mayor descaro y por eso el llamado que yo hice ayer a las autoridades nacionales, empezando por el propio presidente de la República, para que le pongan un parado a esta situación. Incluso yo diría pues que muchas de estas alcabalas tendrían que ser suprimidas porque si se convierten en una fuente de peligro para la ciudadanía, ¿por qué tenerlas? Sobre todo alcabalas donde ha habido denuncias, donde ha habido pruebas, donde ha habido ya casos repetitivos de ciudadanos que son víctimas de este tipo de asalto, pues no deberían estar funcionando allí. Y tendríamos que instalar un sistema de cámaras en todos y cada uno de estos puntos para que el ciudadano esté protegido, porque de lo que se trata es de brindar seguridad, no de brindar inseguridad. De lo que se trata es que el ciudadano le tenga confianza a los organismos de seguridad, no se trata de que les tenga miedo, ¿verdad? Que es lo que lamentablemente está ocurriendo. Y sobre todo, como lo decía yo ayer, pues, con las poblaciones jóvenes y con la gente, con la población joven y con la gente más pobre del país. Así que bueno, hasta aquí nuestros comentarios, mientras esperamos la llegada de nuestro invitado, el doctor Carlos Walter Palecillos, director del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hablar del proceso de vacunación y temas asociados. Así que bien, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Bien, continuamos acá en Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida ahora sí a nuestro invitado, el profesor Carlos Walter, quien es director del CENDES, miembro fundador del área de desarrollo y salud de esta institución. Además es médico psiquiatra, profesor titular jubilado de la UCB, exministro de salud. Bueno, caramba, bienvenido, profesor Carlos Walter. Bueno, Vladimir, me contenta estar nuevamente contigo aquí y sobre todo la posibilidad de comunicarnos con el país, con un tema de tan importante actualidad como la que tenemos en mano. Con el asunto de la COVID-19. Y específicamente el tema de la vacunación, de la vacunación que es el tema crucial en este momento. Por cierto que ustedes dirigieron, y me gustaría entrar en materia, porque ustedes le dirigieron una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, claro, Michelle Bachelet, a propósito del proceso de vacunación en Venezuela, y me gustaría que la explicáramos, ¿no? Explicáramos el objetivo de esa comunicación, en fin. Bueno, mira, esa comunicación surgió de hechos que ocurrieron semanas anteriores en el estado Carabobo.
donde la población fue convocada, y en particular adultos mayores, que recibieron, bueno, la primera convocatoria fue a través de los medios, bueno, hay convocatorias. O sea, por supuesto, a partir de esa información, los adultos mayores se movilizan a vacunarse, pero realmente estaban convocando era solo aquellos que habían recibido la invitación particular a través del sistema Patria de que se fueran a vacunar. Pero ese día entonces profesionales de la salud decidieron movilizarse también, porque había una situación concreta que un personal de alto riesgo todavía no estaba vacunado. Entonces, bueno, si está vacunando, vamos. Entonces, a partir de eso ocurrió un hecho inaudito que eso se estaba haciendo en la ciudad universitaria Enrique Tejera, pusieron un aviso en la entrada, decía, aquí solo se están vacunando los que tengan el carnet de la patria, lo que fue una situación todavía más preocupante. Entonces, bueno, a partir de eso empezamos a indagar y entonces decidimos, y esta fue una iniciativa de la Alianza Venezolana por la Salud, proponerle a dirigentes de gremios del sector salud, no solo de médicos, sino también a federaciones de trabajadores de la salud y en general a todo lo que tuviese que ver con lo que llamamos la relación particular con el personal sanitario. Y dijimos, bueno, esta es una oportunidad para llamar la atención de lo que está ocurriendo y sobre todo, para nosotros lo fundamental era que siendo la población del personal sanitario el que está en el primer nivel de prioridades, incluso que está contenido en ese documento, que es el plan que el gobierno no ha terminado por hacer público, resulta que, bueno, no estaba totalmente vacunado. Entonces, ese fue el motivo de la carta. Y entonces allí le pedimos su intervención porque necesitamos, y que la única manera que entendemos que esto pueda resolverse es que efectivamente el documento plan, porque la realidad es que mientras no exista oficialmente, eso no es un plan. Claro. Es un documento, pero sin embargo tiene elementos importantes que necesitan ser conocidos, porque es la única manera en que los grupos interesados, ¿y quiénes somos los grupos interesados? Bueno, el personal sanitario, porque está el personal de riesgo que le interesa que los vacunen, entonces se mueva. Entonces, ese fue el sentido de la comunicación que, por cierto, entregamos ayer. Claro, aquí hay una parte de esta comunicación que dice, en Venezuela existe un antecedente similar cuando se pretendió exhibir el documento denominado Carnet de la Patria en campañas de vacunación el 7 de septiembre de 2017 en el marco del programa del 2017. Sí. Ajá. El vicepresidente de la República en ejercicio, Tarek El Aissami, declaró se han administrado más de 2 millones, pero eso no era con el COVID, no, pero por eso hablamos del antecedente, nacional, porque en ese momento se pretendió exigir el carnet de la patria para vacunar a los niños, imagínate. Claro, en aquel momento. Por eso lo decimos que es un antecedente. Ahora, yo tengo entendido que ahora se está abriendo también una plataforma para aquellas personas que no tienen el carnet de la patria para que puedan inscribirse y optar por la vacunación. Bueno, fíjate, la realidad es que... Por lo que vi ayer. Claro, la realidad es que esta situación y esos errores cometidos, porque evidentemente son errores cometidos por el gobierno, de pretender, en primer lugar, y es consecuencia de no existir un plan, porque si existiera un plan, todas las autoridades se guiaran por el plan, pero resulta que cada quien lo interpreta como quiere. Entonces, por ejemplo, en Carabobo lo interpretaron, esos que pusieron ese cartel, que era el que estaban pidiendo el carnet de la patria. Por eso nosotros decimos en la carta muy responsablemente que en el caso del personal sanitario nosotros no tenemos constancia que se le haya pedido carnet de la patria. Pero eso no significa que el reclamo que estamos haciendo pierde validez e implica que se haga una investigación. Porque lo real, y respondo a tu pregunta, es que ante esta situación, dándose cuenta el gobierno del error que estaba cometiendo y que se le estaba saliendo la situación de sus manos al decir que la convocatoria era por la vía del sistema Patria, entonces se dieron cuenta que no podían pretender que fuera solo el sistema Patria. Entonces se vieron obligados, y la decisión fue del sábado, hace 2 días, claro. De colocar, y además una decisión primero equivocada, porque el ministro Alvarado envía un Twitter y que dice que las personas se pueden registrar a través del sistema del Servicio Autónomo de Controlores Sanitarios, cuando ese servicio autónomo no tiene nada que ver con el tema de vacunación, sus funciones son otras. Entonces se vieron obligados a colocar, y ayer lo colocaron en la página web, yo los invito a que la vean, en la página web del Ministerio, una pestaña que dice registro
para vacunación. Así es. Pero cuando tú te metes, no te puedes registrar, Vladimir. Yo invito a los amigos que están viendo el programa que intenten hacer. Es un link del Ministerio del Poder Popular para el Censo Nacional del Plan de Vacunación. Exactamente. Pero este link es para los que no tienen carnet de la patria. Exactamente, pero si la gente se mete allí, tampoco se puede registrar, porque el diseño que hiciere, no sé si es un problema técnico que por supuesto tendrán que resolver. Pero por ejemplo, yo me intenté meter. Yo lo vería aquí, Plan Nacional de Vacunación, Plan de Vacunación COVID-19, ¿no? Nacionalidad, selecciones, tipo de documento, etcétera. Pero cédula. No te corre, tú te metes esos datos, llega un momento, por ejemplo, dice país de origen, yo me voy a meter, entonces no me aparece Venezuela, entonces no puedo seguir registrándome. Bueno, esos problemas tendrán que resolverlos, pero lo concreto es que la situación es que vacunar en este momento, necesitamos un plan. Y necesitamos que existan mecanismos claros. Se necesitan dos cosas, plan y vacuna. Y vacuna, por supuesto. Además, pero es que lo que pasa es que en el plan hay que atender al tema de la vacuna. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que se buscaría con el planteamiento, doctor Carlos Walter? Que no se exija otro documento, sino la cédula para simplificar los trámites, que las personas que lo quieran hacer a través del sistema patria lo puedan hacer al sistema patria, y los que no lo hagan a través de otro sistema, los que tengan carnet de la patria, pues que lo hagan por allí, los que no. Lo que queremos es que la población se vacune. Eso es lo fundamental. No importa por el mecanismo por el cual se vacune, pero los mecanismos que tienen que ser transparentes. Porque, por ejemplo, si tú... Pero aquí importante, fíjense, la intervención que ustedes solicitan de Michelle Bachelet para lograr los siguientes objetivos. Respetar los derechos humanos de la población venezolana en general y muy especialmente el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, la igualdad y la equidad. Aprobar y divulgar con carácter de urgencia mediante el acto administrativo que considera adecuado el plan de vacunación oficial contra la COVID-19 de la República Bolivariana de Venezuela, cuya elaboración ha de atender los principios basados en el marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID del grupo de expertos en asesoramiento estratégico y proteger adecuadamente a los grupos de la población que sufren una carga desproporcionada por la COVID. Es decir, estas cosas no deberían estar solicitándosele a una organización internacional, esto debería hacerse... Claro, eso debería, pero lo que pasa es que como no se está cumpliendo es lo que queremos. Ahora, yo creo que este es el gran momento de la sociedad civil, porque uno de los temas importantes es que, y por eso nosotros exigimos que es importante el plan, porque en el plan se define, por ejemplo, porque además si se afirma que es un plan nacional, tiene que hacerse con el concurso de todos, y en una situación en la cual todos los países del mundo tienen escasez de vacunas, el tema del monitoreo y supervisión de la recepción de esas vacunas y del uso de las vacunas es vital. Por lo tanto, hay que crear un mecanismo de control social, que eso es vital. Y eso es un planteamiento. Tenemos que hacer una pausa. Como usted es director del CENDE, me imagino que ustedes habrán analizado este asunto, porque el CENDE es una institución donde hay profesionales de distintas, por supuesto, de distintas orientaciones, en fin, y distintas carreras, en fin, sociólogos, etcétera. Claro. Me imagino que ustedes deben tener una opinión acerca de cómo debe formularse un plan de vacunación, qué debería contener ese plan de vacunación, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con el... Bien, continuamos conversando con el doctor Carlos Walter. Hablábamos de cuáles son los elementos que debe contener un plan de vacunación, digamos, las fases. Pero quedó algo previo que quisiera cerrar en el bloque anterior, que es que decía que necesitamos un sistema de registro transparente. Y fíjense ustedes lo que ocurre con el tema del sistema patria y el registro en el sistema patria que va a servir para convocar a los adultos mayores. Porque resulta que si uno se mete en el sistema patria, se va a encontrar que no existe manera para registrarse de manera específica para ser vacunado. Sin embargo, enviaron por las redes sociales un instructivo para que se registre en el sistema patria que le permita estar en la lista. Pero cuando uno sigue ese instructivo, y yo se los voy a mandar para que lo difunden y lo conozcan, te vas a dar cuenta que con el instructivo dice, dele a la pestaña encuestas. Y efectivamente aparece una encuesta allí, pero resulta que la encuesta lo que te lleva es a que tú digas si estás dispuesto a participar en el movimiento de adultos mayores del Congreso Bolivariano. Y la respuesta no tiene nada que ver. La gente, la que hace eso, está registrado en un movimiento de adultos mayores del Congreso Bolivariano que recientemente se hicieron. Entonces, eso es una oferta engañosa. Entonces, ahí no hay posibilidad de registrarse. La única posibilidad que existe de hacer uso del sistema patria es recolectar la información
en función de los que están registrados en el sistema patria, que es un número muy alto de venezolanos, que tiene grupos de edades. Y tiene también, en un momento determinado, previo a la vacunación, sino en los momentos preliminares, tú te recuerdas que Maduro habló de un plan de despistaje masivo personalizado, que es que iban a través de una encuesta de la que la gente respondía, que eso sí estaba en el sistema patria, respondía una encuesta que qué síntomas tenía, ¿no? Y en función de los síntomas decidían entonces visitarlo, ¿no? Y a los que visitaban entonces le ponían la prueba rápida, y aquellos que tenían prueba rápida incluso hasta tomaron el absurdo de hospitalizarlo. Eso sí está allí. Pero esa información tampoco sirve, porque la gente primero, no servía para aquello, porque incluso tú no puedes hacer despistaje masivo personalizado cuando tiene casos que en su mayoría son asintomáticos. Ese no tiene signos ni síntomas, entonces no te va a servir para nada. Claro. Pero el tema específico, el sistema patria tal como está diseñado en la invitación a que se registre para que sea vacunado, es una oferta engañosa. Por allí no vas a obtener vía. Puede existir que puedan utilizarlo para que de aquellas encuestas, pero la información fundamental no puede ser una encuesta. Esto también que ha revelado que el sistema de salud venezolano está desnudo. Yo he utilizado en algunas exposiciones la frase que el rey está desnudo. ¿Qué es lo que desnudó esta situación? Que tenemos un sistema de salud muy débil y tenemos un sistema de estadística de salud muy débil, porque no sabemos exactamente, por ejemplo, si se necesita conocer las comorbilidades, que es un factor importante cuando la gente se enferma, en relación al pronóstico de la enfermedad, bueno, el sistema debía tener esa información y realmente no lo tiene, porque lo que está confesando el ministerio es que tiene que recurrir al mecanismo de la encuesta que tenga el sistema patria para convocar a la gente. Pero además, otra parte, es falso que es un proceso aleatorio. Y yo invito al ministro Alvarado a que nombre una comisión de auditoría del sistema patria. Bueno, eso no es una decisión del ministro Alvarado, pero el gobierno nacional, así como existe una auditoría electoral, vamos a hacer una auditoría al sistema patria, para que nos demos cuenta de la mentira que está detrás de la información existente y la debilidad, y con esa información no se puede actuar, ¿no? Entonces son elementos. Ahora, sigo a la otra pregunta que tú hacías. Al plan de vacunación. Bueno, y tú decías la experiencia de Sendes, efectivamente. Nosotros, que por cierto, Sendes este año cumple 60 años, este año, fue lo que la gente se le olvida, es que el método que se llamó OPS Sendes de planificación de salud se hizo en Venezuela y se hizo en Sendes. Tan es así que las propias autoridades de OPS que trabajaron en ese plan dijeron, en honor a la verdad, ese método debió haberse llamado método Sendes OPS. Nosotros lo que hicimos fue financiar eso. Y eso fue trabajo de un equipo de investigadores. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año de... fue cuando Alianza para el Progreso estaba, estaban haciendo el CENDES, claro, prácticamente estaban haciendo, porque fíjate... O sea que Venezuela ha sido modelo en procesos de vacunación. No de vacunación, de planificación de salud. Planificación de salud. Porque eso era un método de planificación. Okay. Tan es así que ese método fue adoptado no solo como para la región de las Américas, por OPS, sino incluso para otras regiones del mundo. Entonces, con toda esa experticia acumulada allí, y con el desarrollo, en el CENDES existe ahora un equipo, un área de desarrollo y salud, pero sigue existiendo un área que es vital, porque fue con la que nació el CENDES, el área de teoría y método de la planificación. Y nosotros allí hemos trabajado incluso, a partir incluso de la propuesta del documento elaborado, que está siguiendo ya al gobierno, hemos estudiado y le hemos dicho, eso se puede mejorar, ¿no? Y estamos a disposición de mejorarlo, ¿no? Es más, no solo se lo hemos dicho al gobierno, incluso se lo hicimos llegar al gobierno, se lo hicimos llegar también a OPS, porque OPS aparece firmando el plan, el documento plan, y también apareció UNICEF firmándolo. Entonces, nosotros institucionalmente, decimos, porque además estamos conscientes que sin el concurso de todos no es posible salir de la ¿Ustedes han sido llamados para pedirles opinión en torno a esto? No hemos sido llamados. Hemos sí trazado lazos de comunicación, incluso hasta mandándoles un diseño de un taller, para decirle, estamos dispuestos y le ponemos a disposición de ustedes este taller
para que en el marco de una situación cuya característica es la complejidad y la incertidumbre pueda actuarse, porque este no es un plan convencional. La gravedad de la situación que tenemos es que con la planificación convencional no lo puede resolver, ¿no? Entonces, en esa disposición estamos. ¿Cuál es la diferencia entre la planificación que se tiene y la que se debería tener? Bueno, mira, la que deberíamos tener tiene que ser una planificación que tome en cuenta los grandes riesgos que existen y además con un enfoque sociopolítico, que es que hay muchos actores involucrados en las decisiones y esos actores no solo son de carácter nacional, sino de carácter internacional. Por ejemplo, los países que producen vacunas, bueno, están en países, ¿no? Pero las empresas que producen vacunas están en países y esas empresas tienen características distintas. No es lo mismo las empresas que producen vacunas chinas, las empresas rusas, que las empresas que la Pfizer, por ejemplo. O la ¿no? Johnson & Johnson. Pero todas tienen un elemento común y yo siempre me río con algunos amigos tuyos y míos que siguen repitiendo aquella frase, es que la salud no es una mercancía. Claro que es una mercancía, porque la vacuna la pagas, no, eso no es gratis. Si hay un momento donde se ha demostrado que es una mercancía, es ahora. Ahora, pero yo le decía incluso... Es así que fíjese que estamos hablando de aliados estratégicos de Venezuela, bueno, y si no hay leal, no hay lopa, como dice el dicho. Es más, yo le decía a estos amigos, con la cosa de Cuba, Venezuela, la relación con es que acaso Venezuela le paga a Cuba con billetes de monopolio, no, le pagan dólares, en divisas, ¿no? Entonces, en ese proceso, los actores son distintos, y entonces la única manera de elaborar un plan es que tú tomes en cuenta los actores que están tomando decisiones, y en el caso nacional es importante hacer un mapeo de Ahora, esos no ha sido actores. llamado al CENDE, no han llamado a la Academia Nacional de Medicina, no han sido consultados. Bueno, en sentido formal la Academia Nacional de Medicina no ha sido consultada. Sin embargo, es bueno tener como dato que precisamente con ese enfoque de actores ocurrió un hecho que es importante, una decisión que tomó el gobierno nacional. El gobierno nacional aceptó a participar en un espacio que se llamó Mesa Nacional para la Estrategia COVAX, que era la estrategia para acceder a vacunas que están en el marco de esa alianza que se creó, que patrocinó la Organización Mundial de Salud, que es COVAX, que está destinada a proveer vacunas a países que tienen menos. Bueno, entonces se produjo una primera reunión en la cual participó el gobierno, participó el doctor Julio Castro, ¿no? Que independientemente de que es un infectólogo muy reconocido, prestigioso, pero nadie ignora, y el gobierno menos, que Julio Castro era el asesor fundamental, y sigue siendo el asesor fundamental no solo, sino de la Asamblea Nacional, pues, ¿no? Y esa relación. Y entonces, bueno, ¿qué propiciaba esa mesa técnica? Buscar la posibilidad de tener acceso a vacunas, ¿no? Vamos a hablar al regreso, continuar profundizando sobre ese tema. Continuaremos conversando luego de la pausa con Carlos Walter. Salud a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy. Aquí hay comentarios. En todos los países están vacunando por grupos etarios, iniciando por los más susceptibles y fatales al contagio, como la tercera edad de los 100 años hacia abajo. Y en Venezuela todo lo contrario, primero los políticos y sus familiares. ¿Qué opina usted? Bueno, Luis Carlos Angulo dice, buenas tardes, muy oportuno el invitado. ¿Hay algún estudio en Venezuela para las enfermedades psicológicas y psiquiátricas generadas por COVID-19? Personas han perdido todo por esta pandemia, han perdido familiares y todo lo material y afectivo. Bueno, fíjate, en esa pregunta, bueno, en el país, y una de las cosas que ha puesto de manifiesto la capacidad todavía de reaccionar el país es que tenemos grupos trabajando, pues, y tenemos grupos de profesionales de la salud. Ahora, y ese es un tema preocupante, pues, en relación a la situación, porque no es nada más los efectos físicos del COVID, exactamente es la situación también que afecta al enfermo y a los grupos familiares, ¿no? Y sobre todo algunas secuelas de los que se recuperan que siguen todavía estando afectados, pero no tenemos todavía publicaciones en relación a lo que pregunta el amigo, pero sí hay gente trabajando en eso y hay gente también trabajando en otros países, porque tenemos un tema particular de Venezuela, pero efectivamente el amigo tiene razón que los efectos no son nada más los efectos físicos, y el más grave, por supuesto, la muerte, que la situación esa. Pero, sí.
Pero sí tiene problemas, sí genera problemas de convivencia, problemas no, por supuesto, de bueno, pero depresión, para miedo, empezar, pero para etcétera. empezar el tema es que, sobre todo en los periodos en los cuales, y la parte de la población que respeta, porque hay otra parte de la población que no es porque no lo quiera respetar, sino porque es el drama nacional, porque Claro. la gente que no tiene recursos y que la situación económica le impide sino buscar alguna posibilidad de acceso, de ingreso, tiene que salir a trabajar y hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces, en el marco de esa situación, bueno, hay grupos familiares que sí están en situación de casi de confinamiento y por supuesto esa Claro, relación ahora se ahí hay una restablece. contradicción porque, por ejemplo, fíjate, hay personas que tienen 40 años, ¿verdad? Pero trabajan para mantener a sus papás de Claro, 95, de 80, de 75. claro. Entonces, ¿quién tiene necesidad prioritaria de la Claro. vacuna? O sea, hay un debate en Bueno, torno a eso. Lo necesitan todos, pero fíjate, la Vladimir, persona que de allí sale... la importancia del plan. Porque fíjate, yo te mandé Sí. bueno, el plan, pero por ejemplo, en el plan hay una tabla que es importante, que es la que define las prioridades. Entonces, el plan está concebido, el documento plan, mejor dicho, está concebido en que aquí se va a vacunar en 3 fases. Una primera fase para la cual están definidos 4 grupos, organizados como 4 grupos, Aquí que está. son los grupos de prioridad. Ajá. Momento Ajá. personal de primera línea del hospital, con puestos de vacunación. Exactamente. Exactamente. Esa es la primera prioridad. Pero resulta que lo absurdo, la definición es que de ese documento, es que tú dices personal de primera línea y en ninguna parte del documento te define qué llamas personal de primera línea, ¿no? Entonces, y además, entonces, no puede ser que el criterio para empezar a vacunar de primera línea es porque en ese hospital hay puesto de vacunación, ¿no? Y es que el resto, donde no hay puesto de vacunación, no está también en riesgo. Entonces, ese tipo de concepciones necesitan... Ese documento es tomado de... No, ese es el documento. documento que nosotros queremos que lo publiquen Claro. o que definan. Bueno, en este momento no sería un error que asumiéramos que eso como documento, porque ese documento puede ser mejorado. Incluso la propuesta que nosotros hicimos desde CENTE es, bueno, vamos a hacer incluso un taller para discutir y para que oigan nuestros aportes para mejorar ese documento, claro, que se transforme en un plan, pues. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con el doctor Carlos Walter. Saludo con el doctor Carlos Walter, el director del CEN, del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Yo quisiera reiterar la invitación al ministro de Salud o a algún viceministro que él designe para que se aclaren todas estas dudas, se verifique si efectivamente existe o no un plan de vacunación, se divulgue ese plan, se conozcan las distintas etapas, se conozca la formulación y no que sea una cosa como por cuotas, ¿no? Y conocidos quizás en círculos muy cerrados, ¿no? Y además que permite entonces que se tomen decisiones, que es mi hipótesis por la cual no quieren aceptar un plan oficial, que es que les permite seguir tomando decisiones a pesar de que los razonamientos por los cuales se formularon la propuesta plan no las violan, hay un desacato. Por ejemplo, el tema concreto ese, si tú señalas que hay unas prioridades, ¿por qué decides saltarte prioridades? ¿Por qué, por ejemplo, decides que porque llegaron 500.000 dosis de vacunas Sinopharm que donó China, entonces tú decides que vas a vacunar al personal de educación? ¿Pero por qué? Porque no estaba en las prioridades técnicas, pero como tomas una decisión política, que es que para dar la sensación que está normal y está controlada la pandemia en Venezuela, vamos a empezar las clases, que fue la decisión que permitió que se comenzara a vacunar el personal sanitario. Afortunadamente la realidad los cacheteó y le dijo, no se pueden, porque la evolución no daba para eso, y entonces suspendieron la vacunación del personal sanitario. Pero bueno, perdieron una oportunidad valiosa con 500.000, porque el tema de vacunas, Vladimir, y el país debe saber, es que ante una escasez de vacunas, la prioridad es vacunar rápidamente. Es decir, tú no puedes, el problema no es tener muchas vacunas, sino tú necesitas vacunar lo más rápido posible a la población porque tiene que proteger a los de grupos de riesgo lo más rápido posible. Y eso debe hacerse incluso con un criterio técnico. No es que no puede ser que yo distribuya igual cantidad de vacunas en función de la población del país. No, yo tengo que distribuir en función de cómo está ocurriendo la evolución de la pandemia en ese estado.
o en ese municipio. Ese debe ser el criterio. La información es valiosa para tomar decisiones en salud pública y esa es una debilidad que tenemos en el país. Tengo aquí unos comentarios de Ciudadano Jaime. El señor debería hablar, el doctor, debería hablar del presidente de Fedecámara que ofreció vacunar a todos los trabajadores de la empresa privada, pero se descubrió que está negociando para ser candidato presidencial a cambio de las vacunas. Imagínense ustedes lo que dice el Ciudadano Jaime. No sé dónde saca eso. Entonces, como es doctor y usted es del área radical de la doctora Rocha, imagínate también. El ciudadano Jaime dice, porque aquí está claro, no piden carnet para vacunarse, solo cédula de identidad. Y si el señor va a ayudar, haga un plan y preséntelo al gobierno nacional. Si no, organice su vacunación con Guaidó y Santo Remedio. Si la cosa fuera tan fácil, estimado amigo, pero no sé si tienes un comentario sobre eso. Bueno, nosotros de verdad que lo que estamos haciendo es para todos los actores políticos, empezando por el gobierno. Si leen desde el punto de vista institucional de CENDE, ese acuerdo que produjo CENDE termina exactamente señalando que, bueno, ponemos a disposición del gobierno nacional la experticia existente en la institución acumulada a través de estos años para, bueno, contribuir. Pues no, por supuesto, nosotros no estamos asumiendo que el plan lo vamos a hacer nosotros. No, el plan tiene que hacerlo el ministerio, que tiene competencia en esa materia, que es el organismo rector de salud. Ahora, yo me pregunto, si la absoluta mayoría de los venezolanos, el 99, no sé cuánto por ciento tiene cédula de identidad, ¿verdad? Supongamos. Claro. Y sobre todo las personas en edad para ser vacunadas tienen 100% cédula de identidad. ¿Cuál es el problema en hacerla a través de la cédula de identidad? ¿Por qué tienen que buscarse vías alternas, registros de otro tipo? Bueno, porque esa es otra discusión que podemos hacer en otro momento, porque yo creo que el gobierno nacional ha tenido una estrategia clara que no es solo el tema de la vacunación. El gobierno nacional ha aprovechado el tema de la situación, ni siquiera la vacunación, el tema de la pandemia para resolver problemas políticos. Fíjate tú, llama la atención que apenas cuando comenzaron los primeros casos, en los 2 primeros casos, se produjo aquel decreto de emergencia y que prácticamente señalaba todas las decisiones tomadas allí, de suspensión de vuelos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el país pudo esperar para tomar la decisión, porque lo prioritario era preparar para lo que iba a venir, y eso no se hizo. Pero, ¿qué le resolvió el gobierno ese decreto? Bueno, el tema de la gasolina, la crisis de la gasolina, y al partir de ese decreto, evidentemente ya el factor conflictivo político que estaba significando la escasez de la gasolina golpeó. Bueno, igual está pasando en este momento, a propósito de la vacunación. Es decir, el gobierno necesita legitimar el sistema patria, que comenzó a legitimarlo no solo a partir de la pandemia, con esa encuesta de despistaje masivo personalizado, sino que lo comenzó a legitimar con los famosos bonos que comenzó a entregar, ¿no? Yo he utilizado la expresión, el sistema patria y el uso del sistema patria, porque una cosa es el sistema y otra cosa es el uso, porque eso es un sistema extraordinario, te advierto, eso es un recurso extraordinario, es decir, como recurso tecnológico. Ahora, el problema es el uso de ese sistema. A eso iba yo, el uso clientelario. Por eso mucha gente tiene aprensiones con lo que es carnet de la patria, sistema patria, porque entonces se pretende hacer un uso clientelario, entonces bueno, la gente le huye a eso. Hay gente que le huye, hay gente que por necesidad no puede. La presión fundamental es que ese sistema tiene la información, porque te cruza toda la información existente. Ese sistema, yo solo doy un dato para que la gente entienda cómo este es un proceso que venía. Cuando comenzó el registro del sistema patria, para el carnet de la patria, no para el sistema, incluso porque el carnet de la patria existió antes del sistema patria. El sistema patria es un desarrollo tecnológico para hacer uso del carnet de la patria. Pero cuando comenzó el carnet de la patria y la gente se iba a inscribir, la persona que está como tú sentada con una lacto ahí que está tomando los datos, le dice, deme su cédula. Entonces la persona da su cédula. Entonces el que lo está entrevistando, el que está llenando el dato, le dice, pero tú eres compañera del PSV. ¿No? Y ella le dice, sí, soy militante del PSV, le dice ella. Y le dice, pero tú no votaste en la última elección. Entonces, ese sistema es un control social. Claro. Fíjate lo que dice Nelly Gómez, @Margarita Mágica. Hay plan de vacunación, convocan por mensaje a través de la página Patria. Dos vecinas mías de tercera edad, opositoras, les llegó el mensaje el domingo, se vacunaron en Alba, Caracas, y comentaron que todo fue bien organizado, no les pidieron carnet. Bueno, efectivamente, es que no les piden carnet. El tema es que les llega un mensaje, pero eso no es aleatorio, eso está estudiado incluso, amigos, eso está estudiado.
quienes son los activistas para dar la información que llega a través del sistema Patria no es el sistema Patria, es el activismo que está detrás de Somos Venezuela, ¿no? Que visita a la gente y entrega listas que alimentan al sistema Patria. Y a la gente, pero por supuesto el gobierno, que tiene una sala de situación, dice, yo no puedo solo meter a mi lista de que me viene, yo tengo que meter a otra gente, porque bueno, para que se den casos como estos. Y yo no estoy diciendo que todo a lo que les llega en la convocatoria son afectos al gobierno. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy reclamando, sino, bueno, pero hagamos una auditoría, ¿no? Hagamos una auditoría para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En relación al uso del sistema Patria. Claro, es que fíjate tú, por ejemplo, cuando existe también a través del llamado Movimiento Somos Venezuela, que a la vez es un partido porque se registró y tuvo candidato, entonces claro. es una mezcolanza. ¿Y tú recuerdas quién es la presidenta de Somos Venezuela? La vicepresidenta de la República. Bueno, ¿no? Por lo menos era hasta hace poco, yo no claro, sé si lo sigue bueno, siendo. a lo mejor, claro. Y dijo que había renunciado al PSV, ¿no? Claro, entonces esas cosas generan confusión Claro, en la población. claro. Bueno, generan confusión. Más que confusión, esas cosas generan exactamente la duda, pues. Bueno, en relación. una duda claro, razonable, lógica. Sí, claro. Ya todos sabemos que el desorden, la desorganización, la discriminación y la politización que tiene este nefasto gobierno en el tema de la vacunación es para generar el bachaqueo y venta de las vacunas. Hasta $120 está cobrando para vacunarse, dice Maribel Isaya. Si usted tiene una denuncia concreta, pues formúlela. A mí no me consta que eso sea cierto, pero he oído muchas cosas, ¿no? Como todo el mundo oye cosas que se dicen en la calle, pero yo no he visto hasta ahora una denuncia concreta, digamos, que haya habido pruebas, detenciones, etcétera. Me gustaría verla si existe una cosa como esa, ¿no? Sin embargo, valía la pena que el fiscal tiene competencia para hacerle, ante tanta información existente, por lo menos. Pero es que sin irnos muy lejos, claro. Carlos, aquí tenemos una Asamblea Nacional. Claro. Esa Asamblea Nacional está por mandato constitucional obligada a hacer Contraloría. Claro, exactamente. Y la Contraloría pasa, bueno, puede auditar el registro electoral, puede auditar el sistema Patria, puede auditar al Ministerio de Salud, puede auditar a la Contraloría, en fin, a toda la gente, bueno, lo que está diciendo, hasta la propia Contraloría. Aprovechemos para invitar a Jorge Rodríguez, que preside esa Asamblea Nacional, que además es médico, ¿no? Bueno, que hagan una investigación en relación a la marcha ni siquiera de la vacunación, de la gestión en relación a la pandemia en Venezuela. Porque fíjate, por ejemplo, ¿cómo es posible que exista diferencia entre las cifras que dan organismos sindicales y gremiales de la salud con respecto al porcentaje de médicos de personal sanitario que ha sido vacunado y las cifras que da el Ejecutivo Nacional? Sí. Dijeron que era 90 y tantos % y los gremios de salud dicen que es menos del 50%. Entonces, por ejemplo, eso sería bueno precisarlo. Y precisamente eso fue lo que motivó el envío de la carta a Michelle Bachelet. Claro, sí. Que hasta ahora no ha sido respondida la comunicación. Bueno, no, la entregamos apenas ayer. Ayer apenas se entregó, por supuesto. Sí. Claro, pero es importante, más de 40 organizaciones, ¿no? Entre gremios, sindicatos y sociedades científicas, ¿no? Son firmantes de esa carta. Ok. Fíjate, aquí dice Nelson Figueroa, buenas tardes, si una persona está inscrita en la plataforma Patria, ¿se puede registrar en la página del Ministerio de Salud? No lo sé. No lo sé. A mí me gustaría tener al ministro, un viceministro, un funcionario de segundo, tercer nivel, que usted quiera enviarme para que expliquemos todas esas cosas y se le respondamos las preguntas a la gente. Yo no soy del Ministerio de Salud para responder eso. Me gustaría tener acceso a esa información, ¿verdad? Me gustaría cumplir bien con ese deseo de la gente de estar informada, ¿no? ¿Por qué no invitas a alguien que maneje el sistema Patria? Porque el sistema Patria tiene que tener un organismo que no, también yo esta mañana oí un programa. Pero me encantaría que vinieran, caramba. Sí. Así ¿cómo no? Lo vuelvo a pedir. Abogado Edwin Peñuela, ha ocurrido un error. 600, su cédula ya está registrada. Para ser objetivo, estima Vladimir, luego de llenar la planilla, eso es lo que resulta luego de enviar los datos a la página de registro para la vacunación, dice abogado Edwin Peñuela. Al final termina que dice un error, pero no se puede registrar. Porque algo le pasa al sistema a lo que crearon. Bueno, pero ese problema técnico se supone que resuelve. Pero bueno. Pero de todas maneras, con eso no estamos resolviendo el problema, ¿no? ¿Qué haces con tener un registro? El problema es que utiliza el registro para una gestión transparente. Más allá de todos estos comentarios que ya se ha hecho, bueno, aquí dice Fran Suárez, la vacuna, tengo entendido, es inyectar el virus atenuado en su virulencia. Así lo aprendimos en la escuela. Si una persona sale sorteada y se vacuna, no se agravará, pero no corre el riesgo de contagiar a quien vive con esta. Gracias.
Bueno, la realidad es que los tipos de vacunas que se están utilizando no son únicamente virus atenuados, hay otras tecnologías para hacer, pero realmente no, la gente tiene que tener confianza y una cosa que nosotros queremos generar y que aprovecho el programa, es que la gente necesita confiar en la vacuna, sobre todo en vacunas que sean seguras, eficaces y que sean efectivas. No, son las tres condiciones. Bueno, claro. hay vacunas, la rusa, la china, las varias que están en el mercado, la Pfizer, la etcétera. Y las que han ingresado hasta el momento Johnson. en el país son vacunas que no tienen ningún tipo de razón para que no se hayan autorizado. Sin embargo, si es conveniente, así como estamos exigiendo que existe un plan de vacunación oficial, estamos exigiendo, porque forma parte del plan, que los organismos regulatorios publiquen cuál es el estudio que hizo o el razonamiento que elaboró el Comité Terapéutico Nacional, ¿no? En el Instituto Nacional que está escrito, claro, que está autorizada esa vacuna. No basta nada más que yo declare por la prensa que está autorizada la vacuna. Porque además hay otro elemento importante, que es que en Venezuela se están haciendo ensayos de vacunas. Se están haciendo ensayos de 2 vacunas cubanas, de 2 vacunas no, de 2 candidatas de vacunas cubanas, que todavía no son vacunas. Y el gobierno en su estrategia también está jugando a que algunas de esas candidatas resulten vacunas y decide entonces ya automáticamente autorizar que esa vacuna es la que se va a utilizar. Entonces, en el marco, bueno, por supuesto, pero si fuera una vacuna que está certificada, si tiene los requerimientos cumplidos, pues, ¿cuál es el problema? Claro, yo lo que digo esto no es que estoy en contra. Claro. O sea, cualquier vacuna, yo creo que aquí no es un problema de dónde se fabrica ni qué país sea. Cualquier vacuna que cumpla con los criterios esos que se dan anteriormente, ¿no? Es una vacuna que los organismos regulatorios la examinan y decidan, pero no te anticipe, porque por ejemplo, yo creo que, aprovecho la oportunidad, lo que está haciendo por ejemplo Cuba en materia de vacunación no es vacunación, porque está utilizando las candidatas de vacunas, las que está haciendo, y eso lo que está haciendo un ensayo muy extensivo a toda la población de vacunas. Aquí con esto cierro. Flores dice, buenas tardes, sería bueno para ambos, invitado y presentador, ver con más frecuencia BTV para estar mejor informados. Mira que la veo, que en estos días pasaron un video de la reportera preguntándole a un señor que qué opinaba del plan de vacunación, de cómo se había informado. Dijo, no, me enteré por casualidad. Así es. Y el señor decía, bueno, hay que presionar por la vacuna, por el agua, por el gas. Sí. Y después, bueno, pasaron a otro entrevistado, pero me parece bien, yo por supuesto, yo veo BTV, pero lo que quisiera es tener voceros oficiales para, bueno, también tener la oportunidad de dile que yo sigo BTV también, porque si soy investigador, quiero conocer qué están pensando todos los actores y cómo se están comunicando con el país. Así es, pero bien, bueno, hasta amigo, aquí nuestro programa por el día de hoy. Le agradezco mucho, Carlos Huarte, que nos haya acompañado. Nos vemos mañana nuevamente acá en Vladimir a la 1. Sigan en sintonía de Globovisión.